Escuchas a José Cárdenas. Tenemos la oportunidad de compartir este espacio con el maestro Alfonso Zárate, periodista por los cuatro costados, es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es un buró de estrategia y comunicación política, y también escribe Los usos del poder. Se publica todos los jueves el periódico, muy leído periódico El Universal, y colabora con usted y con nosotros aquí en este espacio. Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, gracias. Creo que el tema Guerrero obliga. Ya viste todo lo que ha pasado, lo que dijo hoy la gobernadora, aceptando las renuncias es un eufemismo para decir despidieron y corrieron por órdenes superiores a la gobernadora, y más arriba ya sabes dónde es, para que se fueran el secretario de gobierno y el secretario de seguridad, siendo un militar, un general brigadier, se fueran del cargo. ¿Por qué? Por lo que detonó la muerte de Yankee, del estudiante normalista del jueves pasado. ¿Qué te parece? ¿Cómo está la situación grave allá? Guerrero ingobernable, Guerrero es un chisguetazo en este momento desde el punto de vista autoridad, y corren a los funcionarios y quieren correr a la fiscal. Así es. Pero ya la fiscal levantó las manos y dijo, momento, no me pueden correr. Para empezar tienen que llevar mi caso al Congreso, y el Congreso en todo caso ordenar mi destitución de acuerdo con la ley. Pero yo mientras tanto sigo trabajando lo que tengo que trabajar, porque ahí se revela un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la fiscal, que sí es autónoma. Sí, yo creo, Pepe, que tú recordabas hace un momento al comandante del Comando Norte de Estados Unidos, que en su momento dijo que aproximadamente un 30% del territorio de nuestro país estaba controlado por los criminales. Yo creo que si eso implica que en una cierta región de una entidad o de otra hay presencia criminal, en el caso de Guerrero esto es apabullante. Cuando hablas de las principales ciudades del estado, cuando hablas de la capital, Chilpancingo, cuando hablas de Acapulco, cuando hablas de Iguala, cuando hablas de Taxco, cada una de estas ciudades está viviendo una experiencia brutal. En Acapulco, hasta el asesinato de vendedores de pollos. En el caso de Taxco, con los transportistas, asesinato. Taxco, Iguala, imagínate. Sí, Guatanejo. Sí. Cerca de Lázaro Cárdenas, eso ya es Michoacán. Los zapes que vimos el otro día, ya nomás faltaba que el gobierno le dijera al delincuente, oye, ¿no te lastimaste la manita al darle cachetadas al transportista? Así es, entonces yo creo que esa presencia apabullante del crimen organizado en el estado de Guerrero lo convierte prácticamente en un estado fallido. Y hay que recordar que en el caso de Guerrero hay una larguísima tradición de rebelión de este pueblo, de esta sociedad. No en balde, en el estado de Guerrero surgieron en las décadas de los 60 y de los 70 las dos guerrillas célebres, que son la de Lucio Cabañas y la de Genaro Vázquez Rojas. Por cierto, ambos egresados de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que naturalmente, en mi opinión, contribuye a explicar la lógica de acción de los jóvenes normalistas. Lo he dicho en el pasado, y estoy convencido de ello, que muchos de estos jóvenes no están pensando en que se están preparando para ser docentes, para ser profesores frente a grupo, sino se están preparando para hacer la revolución y en esa forma influir sobre los muchachos, sobre sus estudiantes. La ideología. Sí, hay una carga ideológica muy fuerte. Y también estamos hablando de un estado en el cual ha habido a lo largo de muchísimos años una enorme inestabilidad que ha llevado a la caída de un gobernador y de otro gobernador y de otro gobernador. En algunos casos, recuerdo el general Raúl Aburto, me parece que era, Raúl Abarca, en el incidente de los copreros hace muchos años, en donde hay una rebelión popular que finalmente obliga al gobierno a desaparecer los poderes y sustituir a ese gobernador. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es que Morena, es decir, el presidente, decidió que el gobernador del estado de Guerrero fuera
uno de sus adictos, Félix Salgado Macedonio. Y como sabemos, la autoridad electoral, lo mismo el INE que confirmado por el Tribunal Electoral, lo sacaron de la candidatura. Y en ese momento el presidente lo que hace es una decisión poco tramposa, que es, si no va Félix, va su hija. Y entonces una persona... Porque quien va a gobernar atrás... Claro, es el gobernador en la sombra. Es mi compadre. Efectivamente. Entonces, quien gobierna realmente es Félix Salgado Macedonio. Y frente a toda esta descomposición, aquí se ha presentado también, tenemos a un senador, gobernador en la sombra, que baila alegremente, cuando apenas unos días antes su ex consuegro fue asesinado, el Abulón, un hombre vinculado al crimen organizado. Sí, vinculado al cártel de los Beltrán Leiva como una especie de operador financiero de negocios, en fin. Ya Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, ya fue, murió en un abatido, sí, en Cuernavaca. Por la Marina Armada de México hace ya varios años. Sí, se supone que con información de la DEA, que ese es otro aspecto muy interesante. Digamos, todavía en aquellos años había una estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia mexicanas y la DEA. Y sabemos por revelaciones de la DEA que en la mayoría de los golpes espectaculares de autoridades mexicanas había información de inteligencia que la DEA le proveía, en este caso a la Marina, para que diera el golpe y se pusiera las medallas. Y hoy sabemos que está rota esa colaboración con la DEA, lo cual me parece que tiene aspectos positivos y negativos, porque desde luego como nación soberana no debemos permitir que haya una autoridad extranjera que mande, como ocurrió con la DEA en Colombia. Pero creo que por el otro lado estamos frente a un delito que interpela a las dos naciones y que en esa medida la cooperación de agencias de uno y otro lado es indispensable, Pepe. Pues estamos enfrentándonos a una situación de ingobernabilidad en un estado donde está discusión si procede o no la desaparición de poderes. Ayer Julen Rementería del Partido Acción Nacional hace cabeza en el Senado por este partido político, pidió que ya no es sostenible el gobierno. Lo dijo de esta manera esta mañana con mi compañero Manuel Feregrino. No hay manera de sostener este gobierno. El gobierno está absoluta y totalmente rebasado. Las cosas, pues las vemos todos los días en las noticias. No importa qué noticiero pocas, lo escuchas. Todo el mundo está hablando de Guerrero porque la verdad es una tragedia lo que está pasando con los ciudadanos de Guerrero. Y ayer justamente solicitamos eso desde el grupo parlamentario del PAN, pues porque hay que ponerle un alto. Y Félix Salgado Macedonio dice, oye, ustedes no tienen nada en Guerrero. No, pero la gente de Guerrero necesita que alguien los atienda. Más allá de que quien tenga o quien no tenga, si eres de allá o no eres de allá, la responsabilidad, pues al final como ciudadanos de este país necesitamos ocuparnos pues del país entero de alguna forma. Y francamente lo que está pasando hoy en Guerrero es una cosa que no tiene marco de referencia en la historia de México. Las imágenes que hemos visto, que ustedes han transmitido en los medios de comunicación, pues son realmente... Es lo que alegaba esta mañana Julen Rementería, senador de la República. Ayer Félix Salgado Macedonio, desde la tribuna también en la Cámara Alta, salió en defensa de su hija, la gobernadora, disque gobernadora Evelyn Salgado. A ver, ¿qué representan ustedes en Guerrero? ¿El cuánto por ciento tienen en Guerrero? 1%. No tienen nada en Guerrero. Los desaparecidos son ustedes de Guerrero. El único PAN que yo conozco y que existe es el PAN de Tlapehuala, el PAN de Chilapa, el PAN de la Sabana de Acapulco y el PAN de Teloloapan. Ustedes no existen, no tienen vida ni orgánica ni política en Guerrero. Es lo que alega Félix Salgado Macedonio en defensa de su hija. Sin embargo, también hay quienes alegan que no es viable la desaparición de poderes mientras los poderes legislativo y judicial estén funcionando. Son constitucionalistas de la universidad quienes opinan al respecto. En fin, ¿tú cómo ves todo esto? Sí, yo creo que tienen razón los constitucionalistas porque si bien el principio constitucional de desaparición de poderes estaba desde la Constitución de 17 y operó en diferentes momentos a lo largo de las décadas, porque era el instrumento de un poder presidencial predominante para sacar del poder a esos gobernadores
incómodos, la mayoría de ellos porque se habían comprometido con otro candidato por la presidencia de la República. Venganzas. Así que, o en el caso del general Cárdenas, porque representaban al callismo. Así que se utilizó muchísimas veces este procedimiento. Sin embargo, si recuerdo bien, y en la década de los 80 se hace una reforma constitucional que modifica inclusive el fraseo. Ya no se le da al Senado la facultad de desaparecer poderes, sino se le da la facultad de que cuando hayan desaparecido los poderes en un Estado, pueda hacer la declaratoria. ¿Y eso qué significa? Que efectivamente hayan desaparecido no solo el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial. Entonces, yo creo que no están dadas las condiciones para desaparecer los poderes. Desde luego sí, como siempre, la posibilidad de un apretón a la gobernadora en funciones para que renunciara. Yo creo que el hecho de haberle pedido la renuncia al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad Pública y de anunciar la remoción de la fiscal. A lo que la fiscal se opone. A lo que ella, por fortuna, dice, yo voy a esperar que se den los trámites que marca la Constitución, mi derecho de audiencia ante el Congreso y dar mis argumentos. O sea, no va a ser una cosa fácil. Pero la gran pregunta, Pepe, es, en este escenario absolutamente descompuesto, de lo que relatábamos de extorsiones, secuestros, destazamiento de personas, en crímenes. Fin, ¿hay alguna salida? Es decir, estamos ante la posibilidad de que este reajuste que ordenó Evelyn Salgado sea un primer paso para reconstituir las cosas en el estado de Guerrero. Y yo diría que es una mala noticia, pero que no hay condiciones para superar esta crisis de gobernabilidad. Y que no las hay, digamos, por tres razones principales. La primera, porque Morena no se preocupó por formar una clase gobernante. Si uno observa el Partido Acción Nacional, a lo mejor de hace 50 años, con esos grandes tribunos, Juan José Hinojosa, Blanco Sánchez, etcétera, había una clase gobernante inteligente, culta, preparada para gobernar, pero la clase de Morena no. La clase política de Morena está preparada para la disrupción social, para las marchas y las asambleas, pero no para gobernar. El segundo ingrediente es que a la hora de seleccionar a los candidatos a la gobernatura, se impone el criterio presidencial de 90% de lealtad y de incondicionalidad y 10% de capacidad. Y entonces, a la hora en que repasamos los gobiernos de Morena, nos encontramos con casos tan horrendos. ¿El de Veracruz, qué te parece? Como Cuitláhuac, efectivamente, pero también como David Monreal en Zacatecas, como Rutilio Escandón en Chiapas, como Alfonso Durazo en Sonora. Es decir, es una clase gobernante de una mediocridad impresionante. Y un tercer dato de por qué no van a resolverse las cosas. Porque los gobernadores de Morena no van a separarse 1 milímetro de la línea presidencial. Y la línea presidencial es no confrontación. Lo ha dicho de distintas maneras. No se combate el fuego con el fuego. Abrazos, no balazos. Becarios, no sicarios. Entonces, ¿de qué nos sirve que el presidente diga que están desplegados 27,000 elementos de la Marina, de la Armada, del Ejército, si tienen un papel testimonial? Si hemos observado en redes sociales hace unos meses una escena realmente preocupante. Viene un convoy de unos 20 vehículos de criminales y en el sentido contrario está un convoy de la Guardia Nacional impávida, dejándolos pasar. Estoy seguro de que la instrucción del jefe del Ejecutivo Federal es no confrontar, es esta creencia de que lo que hay que hacer es atender las razones estructurales, lo cual me parece, en teoría, un acierto. El problema es, por una parte, cuántas décadas se llevaría en atender las cuestiones estructurales. 2, que el reparto de dinero no es atender las causas estructurales, que tendría que ser con educación, infraestructura, salud, etcétera. Entonces, malas noticias para los guerrerenses, pero mi impresión es que no hay condiciones para superar esta condición de ingobernabilidad. Muchas gracias, bienvenido a tu comentario, Alfonso Zárate, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Qué bueno que es jueves, ¿no? Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida.
Aquí se escuchan todas las voces. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.